Mi esposo me dejó por mi prima, pero descubrí que ella era mi media hermana, fruto de una relación incestuosa. Nunca pensé que mi historia comenzaría con una simple llamada del colegio de mi hija. No fue por calificaciones, ni por mal comportamiento. Fue por genética. La escuela había lanzado un programa experimental con pruebas de ADN para rastrear enfermedades hereditarias. Suena inocente, pero el resultado no lo fue. La orientadora, con una voz temblorosa, me dijo que el perfil genético de mi hija mostraba un cruce inusual, un marcador que sugería consanguinidad entre sus padres. Yo, en ese momento, me congelé. Mi esposo y yo somos primos lejanos por parte de abuelos, algo que sabíamos y que en nuestra familia nadie consideraba relevante. Pero lo que ella mencionaba no era eso. Era más profundo, más cercano y más peligroso. Al principio, pensé que era un error, un mal registro, una confusión de muestras. Pero mientras trataba de calmarme, algo dentro de mí se rompía. Porque había una mirada que mi esposo le dirigía a mi prima en las reuniones familiares, una especie de ternura nerviosa, de nostalgia culpable. Lo ignoré tantas veces. Hasta ese día. Le pedí al laboratorio una copia completa de los resultados. Y no solo eso, solicité mi propio ADN. Y el de mi prima. Me dijeron que como era menor, necesitaba autorización. Lo resolví con una excusa médica que mi tía aceptó sin cuestionar. Tenía que saberlo. No por celos. Por supervivencia. Mientras los resultados llegaban, algo empezó a cambiar en casa. Mi esposo se volvió más evasivo. Salía temprano. Regresaba tarde. Una vez olvidó su celular y cuando lo revisé, encontré un mensaje de voz sin reproducir. Era ella. Mi prima. Decía: no puedo más con las mentiras. Me está matando. Y tú no puedes seguir siendo solo mi tío. Me quedé paralizada. No por el mensaje, sino por la palabra. Tío. Eso no era una forma figurada. Era literal. Esa noche, enfrenté a mi esposo. No gritamos. No hubo platos volando. Solo dos personas sentadas frente a frente, con una verdad que parecía una grieta en el suelo. Le pregunté si me estaba engañando con mi prima. No lo negó. Solo dijo: no quería, pero ya pasó. Fue antes. Fue ahora. No sé cómo detenerlo. Le pregunté si sabía que eran más que parientes por matrimonio. Me miró con una mezcla de terror y resignación. Sí. Desde hace años. Esa confesión fue el disparo de salida para lo que vendría. Los resultados genéticos llegaron. Y lo que decían no era solo perturbador, era devastador. Mi prima era mi media hermana. Por parte de madre. Mis propios genes lo confirmaban. Y eso significaba que mi esposo, además de traicionarme, había cruzado una línea que podría destruir legalmente a toda la familia. No sabía qué hacer. Me encerré días enteros. Y en ese aislamiento, encontré un baúl viejo en el cuarto de servicio. Era de mi madre. Guardaba cartas. Fotografías. Un diario. Lo abrí buscando respuestas, quizá alguna mención, alguna confesión. Lo encontré. Una entrada fechada 20 años atrás. No pensé que el error se convertiría en hija. La mantendré cerca. Que crean que es sobrina. Nadie debe saber que fue fruto de esa noche con él. Fue mi hermano. Pero fue una noche de debilidad. No puedo perderlo. No puedo perderlo todo. Mi madre había escrito esa atrocidad. La prima con la que me crié como hermana, lo era. Literalmente. Producto de una relación incestuosa entre ella y su propio hermano, mi tío. Algo que se había sepultado bajo años de mentiras, de silencios, de construcciones familiares artificiales. Y ahora mi esposo estaba con ella. La humillación no fue solo personal. Fue genética. Histórica. Judicial.
Y lo peor, mi hija tenía un ADN que podía levantar sospechas médicas, sociales, legales. Yo no podía quedarme callada. Tomé todas las pruebas. Los resultados de ADN, las cartas, el diario. Y fui con una abogada especializada en delitos familiares y derecho patrimonial. Me dijo, esto no solo es adulterio. Es un entramado que puede llevar a tu madre a enfrentar cargos graves. Y si tu esposo sabía, puedes ser cómplice. Pero antes de actuar, tienes que decidir qué quieres destruir, tu pasado o tu futuro. Elegí ambos. Porque a veces, la única forma de reconstruirse es incendiar cada escombro primero. Tras reunir todas las pruebas y llevarlas con mi abogada, lo que vino no fue justicia inmediata, fue un desfile de secretos que parecían diseñados para romperme desde dentro. Mi madre negó todo. La confronté con el diario, con los resultados genéticos, con la carta escondida en su baúl. En vez de colapsar, me miró con una calma calculada. No entiendes lo que estaba en juego. Él era mi hermano, sí. Pero también era el único que no me abandonó cuando todos me llamaron loca. Lo amé. Y de ese error nació alguien que merecía vivir sin vergüenza. No pedía perdón. Pedía comprensión. Pero yo no podía dársela. Porque mientras ella hablaba de amor, mi esposo y mi hermana habían construido una relación a escondidas, una burla silenciosa que se consumía en reuniones, viajes, y hasta en mi propia cama. No era solo traición. Era una conspiración emocional. La abogada decidió llevar el caso a fiscalía, no por el romance, eso no era ilegal entre adultos, sino por el encubrimiento. Si mi madre había falsificado actas, suplantado parentescos, omitido información biológica relevante, podía enfrentar cargos por fraude documental, falsificación de identidad y riesgo a menores, por el caso de mi hija. Pero antes de que se presentaran los cargos, apareció una voz inesperada. Mi tío. El padre de mi hermana. El hombre que supuestamente había cortado lazos familiares años atrás. Regresó. No por redención. Por amenaza. Me envió una carta manuscrita, sin remitente, pero con su firma. Decía: sé lo que tienes. También sé lo que falta. Hay una grabación. Una en la que tu madre admite haber falsificado documentos médicos para que su hija pudiera recibir atención sin revelar el parentesco. Si la usas, destruye su vida. Pero también la tuya. Porque yo tengo lo tuyo. Lo que hiciste cuando tenías 17, ¿quieres que se sepa? El chantaje era claro. No especificaba qué tenía. Pero sabía que yo también había enterrado cosas. Y eso me quebró. Porque me enfrentaba no solo a ellos, sino a mi propia historia. Fui con mi abogada y le conté todo. Una relación con un profesor casado, el aborto encubierto, el expediente médico falsificado por miedo al escándalo. Tenía 17. Y mi madre me ayudó. Me protegió. Me enseñó cómo tapar las huellas. Mi abogada me escuchó en silencio. Luego dijo: estás rodeada de gente que vive del encubrimiento. Si tú decides romper el ciclo, prepárate para que te odien por hacerlo. Incluida tu madre. Incluida tu hija. Y tenía razón. La presión aumentó. Mi esposo empezó a hablar de custodia compartida. De protección familiar. Usaba mi estado emocional como argumento. Mi hermana me bloqueó de redes. Publicó una foto con él, con un mensaje que parecía diseñado para destrozarme. Al final, la sangre no importa, lo que importa es quien no te juzga por tus errores. Fui a la fiscalía. Entregué todo. Y entonces comenzó el proceso legal. Mi madre recibió una notificación formal. Estaba siendo investigada por manipulación de documentos oficiales y ocultamiento de identidad biológica. La denuncia no venía solo de mí, sino del sistema escolar, que detectó anomalías en los registros parentales. Lo negó todo. Contrató a un abogado. Dijo que era una persecución emocional por parte de una hija inestable. Pero no contaba con lo que vendría. La orientadora escolar decidió hablar.
envió una carta firmada, en la que narraba cómo mi madre había insistido en modificar el formato de los antecedentes familiares por razones personales. Cómo había llevado a la niña a consultas privadas sin compartir los resultados. Cómo había alterado incluso el nombre del padre en uno de los formularios médicos iniciales. Y eso sí era Pinela Isabel. Porque afectaba derechos de la menor. Mi madre fue citada a declarar. Y en vez de desmoronarse, usó la estrategia más oscura de todas, la emocional. Se presentó diciendo que tenía antecedentes de trastornos depresivos, que había actuado desde el miedo, que su hija, yo, tenía un historial de descontrol emocional. Que todo era una venganza porque había perdido a su esposo. Que mi hija estaba siendo manipulada. Pero ahí fue cuando mi hija habló. Ante el juez, dijo: mi papá no es mi papá. Mi tía no es solo mi tía. Y mi abuela me dijo que los secretos familiares se entierran como cadáveres. Pero yo ya los olí. Y no quiero vivir encima de tumbas. Silencio absoluto. Y luego una frase del juez que marcaría el rumbo. No hay familia perfecta. Pero hay verdades que, cuando se ocultan, se vuelven veneno. Y aquí, el veneno ha contaminado generaciones. La investigación se intensificó. Se congelaron documentos. Se ordenaron nuevos análisis. Se convocó a peritos en genética legal. Y lo que salió, superó cualquier ficción. Cuando los peritos entregaron su informe, el caso dejó de ser un drama familiar y se convirtió en una bomba judicial. Los análisis confirmaron que los documentos médicos presentados años atrás habían sido manipulados, nombres borrados, parentescos alterados, firmas falsificadas. Todo apuntaba a una sola persona como arquitecta del engaño. Mi madre. La fiscalía la citó a una audiencia preliminar. Llegó vestida de gris, con un semblante neutro, como si el escándalo fuera solo una molestia temporal. Yo la acompañé por obligación legal, no por afecto. Mi hija se negó a asistir. Mi esposo y mi hermana, ahora oficialmente pareja, publicaron un comunicado: las verdades incompletas no construyen justicia. Pero lo que vino después fue más que justicia. Fue venganza histórica. Durante la audiencia, el juez reveló una nueva pieza. Una transferencia internacional de fondos desde una cuenta registrada en Suiza. Un fideicomiso antiguo, creado por mi tío, pero con mi madre como beneficiaria. Años atrás, él había pagado por su silencio. Cuando nació la niña, cuando nació mi hermana disfrazada de prima, ella había recibido dinero, propiedades, protección. Todo para que nadie supiera que esa hija era fruto del incesto. Pero lo más impactante fue lo siguiente. El fideicomiso tenía una cláusula especial. Si alguien del círculo familiar intentaba denunciar el parentesco verdadero, el dinero debía ser redistribuido al único miembro que no hubiese participado del encubrimiento. Yo. La cláusula se activó cuando la denuncia se formalizó. Y así, mientras mi madre lloraba en un estrado, mientras mi esposo intentaba negar la paternidad en público, mientras mi hermana convertía su cuenta de Instagram en un muro de autodefensa, el sistema financiero me entregaba una herencia invisible: dinero, propiedades, derechos sobre una editorial independiente fundada por mi tío en otro país. Todo legal. Todo sellado. Todo maldito. Intentaron detener la transferencia. Fallaron. El abogado de mi madre pidió retractación. Yo me negué. La fiscalía avanzó. Y entonces, la última confesión llegó, no en voz alta, sino en video. Una grabación antigua. Mi madre, años atrás, en una cena familiar, hablando con mi tío. No puedo criarla sola. Pero si tú haces tu parte, y nadie habla, ella podrá tener vida normal. Y mi hija nunca sabrá que comparte tu sangre. El juez pausó el video. Me miró. ¿Desea presentar cargos penales por encubrimiento agravado? Dije que sí. Mi madre fue formalmente imputada. Mi hermana recibió una orden de alejamiento. Mi esposo perdió derechos parentales hasta nueva evaluación psicológica. Pero lo más fuerte vino después. La prensa se enteró. Y alguien rescató mi historia,
transformándola en un artículo viral, la mujer que descubrió que su esposo, su prima y su madre compartían más que secretos, compartían crimen. Me convertí en símbolo accidental de justicia biográfica. Pero no me sentía victoriosa. Sentía vacío. Un linaje roto. Un apellido que ahora solo servía para recordar lo que el silencio puede construir cuando se le alimenta con miedo, culpa y dinero. Mi hija me preguntó una noche: ¿y ahora qué somos? ¿Qué queda? Le respondí lo único que tenía. Lo que elegimos ser. No lo que nos heredaron.